Vamos a lo que el Señor nos tiene hoy. Como dice, voy a orar. Padre, Espíritu Santo, derrama de tu gloria, de tu gracia, Señor, sobre mi vida. Usa mi nada, Señor. Tú eres el que habla, tú eres el que todo lo sabe y todo lo escudriña. Le pido, Señor, que su presencia esté en medio nuestro y apure los pasos de los que vienen en camino, Señor, para que no se pierdan la palabra de hoy. Gracias, Señor, por este momento. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado, antepasado, les hablaba de que era muy importante que la presencia de Dios esté en los cultos. Que cuando llegamos a la casa del Señor, llegamos a buscar de Dios, a aprender del Señor. No porque yo sea el pastor, hermano, yo también vengo con necesidad de que Dios me hable. Porque yo puedo estudiar el tema, yo puedo saber el tema, yo puedo escribirlo, pero lo importante es que el Espíritu Santo esté ahí. Porque si el Espíritu Santo está, Dios va a tocar, la palabra va a tocar, nos va a bendecir. Pero si el Espíritu Santo no está, voy a hacer una campana que suena y no voy a traer bendición al pueblo. Pero a mí me interesa que el pueblo sea bendecido. Y cuando usted se vaya a este lugar, usted diga, gracias Señor, porque usted habló a mi vida, ¿cierto? Entonces, debemos estar, hermano, unidos en un solo espíritu. Cuando la presencia de Dios está aquí, hermano, ocurren cosas maravillosas. Ocurre milagros, Dios toca a la gente. El domingo antepasado, si no me equivoco, hermano, estábamos predicando cuando yo dije que el Espíritu Santo nos dijo un día que los enfermos pisarían el umbral de la puerta y serían sanados. ¿Se acuerdan? ¿Qué dije? Y ese día el Señor hizo un milagro. Un hermano que llegó, hermano, venía con un lumbago, pero dice que pisó el umbral de la puerta y se desapareció el lumbago. Entonces eso lo hace Dios. Cuando nosotros creemos, hermano, si nosotros nos aferramos a Él, entregamos nuestro corazón al Señor, buscamos de Dios, nos preocupamos de estar concentrados, hermano, en lo que es el servicio, el Espíritu Santo se va a mover. Amén. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Hoy día, hermano, voy a hablar de la oración, el poder de la oración. ¿Cuántos creen que en la oración hay poder? Mira, hoy vamos a aprender, hermano, lo importante que es la oración. La oración y la adoración es el medio para comunicarnos con Dios. Por intermedio de la oración nos relacionamos, hermano, con el Señor. En la angustia, en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos de necesidad, hermano, y vamos a la oración, el Señor nos responde. ¿A cuántos de aquí le ha respondido el Señor en oración? Cuando hemos estado en grandes dificultades, cuando hemos estado pasando algún proceso y oramos al Señor, Dios nos fortalece, el Señor nos ciñe de fuerza y podemos pasar, hermano, la prueba, la dificultad que el Señor nos está haciendo vivir. Porque van a venir pruebas, van a venir dificultades. El venir a Cristo, hermanos, mira, muchas veces la persona predica y enseña que tú vienes al Señor, el camino es de gloria en gloria. El camino es de lucha, hermano, el camino de pruebas. Porque hay un adversario que todos los días nos está haciendo la guerra. El enemigo todos los días está tratando de desviarte del camino correcto. Pero es ahí donde la iglesia debe orar, debe glorificar a su Dios, buscar el rostro del Señor, y de esa manera va a salir victorioso. Entonces, cuando clamamos a Dios, Él nos oye, dice, y nos responde. Pero Él solo admite, escuche esto, pero Él solo admite las peticiones hechas de manera íntegra, con un corazón sincero, humillado, con un clamor genuino, esperando ¿qué cosa? Su voluntad, no la mía,
su voluntad. Porque cuando yo oro al Señor y le pido algo, y yo siempre digo, me gustaría que el Señor lo hiciera así, pero ocurre que el Señor no lo hace así, porque lo hace a su manera. Entonces, nuestra oración debe ser: Señor, haga su voluntad. Yo le presento el problema, pero Señor, haga su voluntad. Amén. Fíjate que hay una historia muy, muy bonita, que es la de Daniel, donde podemos ver, hermano, de qué manera el Señor guardó a Daniel. Daniel, hermano, era muy amado del rey Darío, porque era un hombre sabio. Dice la Biblia que había un espíritu superior en él, en Daniel. Y el rey Darío, rey de Babilonia, cuando tomó el poder, le pareció bien a él nombrar 120 sátrapas. Sátrapas eran como alcaldes, ¿cierto? Como alcaldes en cada lugar, que ellos hacían justicia, ellos tomaban autoridad. Entonces nombró 120 sátrapas, 120 alcaldes, para que vamos cachando la onda. Y 3 gobernadores sobre esos 120. Pero nombró 3 gobernadores, pero el mayor era Daniel. Daniel estaba a cargo de todo, y toda la información tenía que llegar ¿dónde? Daniel. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué fue puesto ahí? Porque en él había un espíritu superior, ¿cierto? Y toda la información de lo que pasaba en el reino llegaba a Daniel, y Daniel le informaba al rey. Y ocurre, hermano, que se apoderó de todos esos sátrapas, de toda esa gente, se apoderó un espíritu de envidia, hermano, en los sátrapas, y lo único que ellos querían era derrotar a Daniel, porque veían que Daniel, el rey lo tenía muy en alto, y lo único que querían era derrotarlo. ¿Y qué hicieron? Y van donde el rey y le dicen: oh rey Darío, nos reunimos, oh rey, y hemos acordado que promulgues un edicto o una ley, oh rey, durante 30 días, que cualquiera que levante clamor a cualquier dios o a hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Te pedimos que firmes este edicto. Y convencieron al rey para que firmara el edicto. Pero lo que ocurrió, hermano, mira lo que ocurrió. Daniel dice que cuando supo que habían hecho un edicto de que cualquier persona que adorara a otros dioses que no fuera al rey fuera echado al foso de los leones, y dice que cuando Daniel supo, lo primero que hizo, dice que se fue a su casa, a su pieza, abrió las ventanas, dice, hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día al Dios Todopoderoso, no importando lo que sucediera, porque lo único que él quería era honrar a su Dios, porque él sabía, hermano, que toda la sabiduría que tenía no venía de él, sino que venía de parte de Dios. Y él oraba, dice, 3 veces al día, no obedeciendo a la ordenanza del rey. Abría la ventana y se hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, como lo solía hacer siempre. Ahora, nada le impidió el clamar ahora y orar como era de costumbre. Él no tuvo temor al edicto que se había firmado, sino que lo único que a él le interesaba era agradar a Dios. ¿Qué me enseña la palabra del Señor? Que más importante
que todas las cosas es comunicarnos con Dios. Que lo más interesante para nosotros es buscar el rostro del Señor. Aunque tengamos 1000 dificultades, por sobre todas las cosas, nuestro deber es orar y clamar cada día para que la gloria de Dios sea derramada, hermano, y los cielos se abran para nuestras vidas. Amén. Tal vez usted está viviendo alguna dificultad, algún problema. ¿Cuál es el remedio? Orar. Orar, clamar, y de esa manera los cielos se abrirán para su pueblo. Y dice que cuando vieron los sátrapas que Daniel seguía orando a su Dios, que no le importaba el edicto, no le importaba la ley que había sido firmada, sino que lo único que le importaba es comunicarse con su Dios. Dice que los sátrapas, gobernadores, fueron a informar al rey, a decirle: oh rey, lo que tú has dicho, la ley que tú has dado, mira, Daniel está desobedeciendo, está orando a su Dios y no está ni ahí con tu ley. Yo me imagino, hermano, cómo irían ellos a acusar a Daniel. Y le dice: ¿y qué pasó por eso, hermano? Dice que Daniel había desobedecido el edicto y tuvo que ser echado al foso de los leones. Y el rey Darío no durmió esa noche, hermano. Él, cuando vio que los sátrapas vinieron a informarle que había desobedecido la orden, dice que tenía que cumplir porque había firmado y su palabra era ley, había que llevarlo al foso de los leones. Y allí estaba Daniel. Y dice la palabra que el rey esa noche no durmió. Se amaneció pensando, hermano, apesarado de haber firmado el edicto. Ahí, hermano, sabiendo que Daniel estaba en el foso de los leones, que a lo mejor lo iban a encontrar, ni lo iban a encontrar, pero el rey, yo creo que tenía una fe también grande de que algo iba a suceder. Y ¿qué pasa, hermano? Que fue lanzado al foso de los leones y el rey no durmió esa noche. Fue desesperante para él, con la esperanza de que al otro día Daniel estuviera con vida. Y al otro día, muy temprano, dice que va el rey al foso donde estaban los leones, donde estaba Daniel, y va y le dice: Daniel, le dice, ¿te ha podido librar tu Dios? ¿Ha hecho algo Dios? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Él estaba vivo. ¿Quién le cerró la boca a los leones? Fue Dios. ¿Por qué Dios le cerró las bocas a los leones? Porque a él no le importó la ley que se firmó, sino que lo único que le importó era adorar a su Dios. Viniera lo que viniera, sabía que Dios lo iba a librar. Nosotros como iglesia, en este tiempo que estamos viviendo, nuestra esperanza en nuestro Dios. Amén. Venga lo que venga, anuncien lo que anuncien, pase lo que pase, nuestro Dios guarda a su pueblo, guarda a su iglesia, cuando su iglesia ora con el corazón ante el Dios Altísimo. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿A cuántos Dios les ha respondido? Gloria a Jesús. Responde, él dice: oh Dios, oh rey, vive para siempre. Dice, y le cuenta al rey. Yo me imagino el cuadro ese. Y le dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
¿Cómo cree usted que se sintieron los sátrapas que lo habían acusado? Dice la palabra que fueron lanzados al foso. Antes que llegaran abajo ya lo habían hecho tiro a los leones. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre va a guardar a sus hijos, a su pueblo. Ahora, ¿por qué Daniel fue librado de los leones? Eso fue producto de las oraciones de Daniel. Él no miró su cargo, no transó su fe, sino que confió plenamente que su Dios, y por él fue librado de los leones. Eso es el poder de la oración. La oración, iglesia, tiene poder. En muchas oportunidades hemos orado, mi familia, mi esposa, por situaciones difíciles, muy difíciles, pero el Señor tiene poder. Mi esposa fue sanada de cáncer porque la oración tiene poder. Mi esposa fue sanada de glaucoma porque la oración tiene poder. Yo fui sanado de úlcera porque la oración tiene poder. Amén. Puedo decir, yo fui sanado de un cáncer que tenía en mi nariz porque a tiempo el Señor se glorificó y me avisó 60 días antes, aquí, estando en la iglesia, me avisa que dentro de 60 días vendrá algo, pero no te asustes, me dice. Yo no caché la onda, yo dije, ¿qué será? Dije a mi esposa, ¿qué irá a venir? Incluso le dije a la iglesia, oremos porque aquí a 60 días el Espíritu dice que va a venir algo, pero no sé. Pero a los 60 días justito, hermano, me diagnostican un cáncer que tenía aquí. Y Dios hizo el milagro tan rápido, pero tan rápido que me operaron y hasta aquí, gracias a Dios, estoy bien. Pero eso fue por intermedio de la oración, del clamor, de la búsqueda. A veces la persona se asusta, anda llorando, anda haciendo mil cosas, pero no se acuerda de que hay un Dios poderoso que responde. Iglesia, entiéndame esto. Todas las cosas están en las manos de Dios. Y todas las cosas las logramos con la rodilla. Amén. Cuando usted clama y ora, sea el problema que sea, algo Dios va a hacer. Cuando el pueblo ora con fe, hermano, con un corazón humillado, de seguro que viviremos milagros. Hay tantas enseñanzas en la palabra de Dios, hermano, acerca del poder de la oración. Tenemos una muy buena que me encanta, hermano. Dice que en aquellos días, dice, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a su casa a llevarle el mensaje a Ezequías. Jehová le dice a él, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Había una sentencia de muerte para Ezequías. No era algo simple. Ordena tu casa porque morirás. Cuando nos habla de ordena tu casa, dice la Biblia, hermano, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando dice ordena tu casa, me está hablando que tengo que ordenar el templo, mi casa espiritual. No hacer cosas incorrectas, no hacer cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo puedo yo ser bendecido cuando yo dejo de hacer las cosas que no le agradan a Dios? Porque yo no puedo engañar al Señor.
Porque dice la Biblia que Él todo lo sabe y todo lo escudriña. Amén. Y le lleva Isaías el mensaje, hermano, a Ezequías. ¿Cómo te sentirías, hermano, si te llega un mensaje y te dice, mira, ordena tu casa porque morirás? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Si le llegara un mensaje así y que le diga, mira, tú morirás y no vivirás. Cuando Ezequías escuchó el mensaje, oye, a mí me llegó un mensaje así, yo creo que me asusto, hermana, por muy valiente que sea. Que llega un profeta y me diga, mira, Humberto, de aquí a pocos días morirás y no vivirás. Y Ezequías dice que cuando oyó el mensaje, hermano, escuchó el mensaje que le dio el profeta, él se volvió hacia la pared y empezó a orar. Se humilló ante Dios, confesando y recordándole a Dios. Escucha esto, recordándole a Dios, y le dice, yo he sido fiel y he guardado tus mandamientos, he obedecido en todo. Él clamó ante Dios. Cuando le dijeron vas a morir, él le recordó al Señor, Señor, acuérdate que yo he sido fiel, yo te obedecí en todo, Señor, ten misericordia de mí. Yo creo que cualquiera de nosotros lo haría, cualquiera de nosotros clamaría en un momento así tan duro, hermano. Pero aquí voy yo, hermano, que yo estoy hablando del poder de la oración, lo que produce la oración, lo que hace la oración. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos entender y humillarnos a Dios. Amén. Humillarse, bajar el moño, encontrarse, hermano, que yo no puedo hacer nada. Estoy solo, Señor, solo tú. Yo he enseñado mucho acerca del rendirse. Cuando usted se rinde, Luchito, cuando hay algo duro, que no hay caso que pueda salir, y usted busca y busca y busca la solución. Pero qué rico cuando usted dice, Señor, aquí estoy, no sé qué hacer. Como dijo alguien, me declaro incompetente. He sido fiel, Señor, y he guardado tus mandamientos. He obedecido en todo, dice. ¿Y qué sucedió, hermano? Que Dios vio, escúchame esto, Dios vio que el clamor de Ezequías era de corazón. Y el Señor tuvo misericordia de él. Y mira esto. Y antes, escucha esto, antes que el profeta saliera del antejardín, imagínate cómo sería la casa de Ezequías. Entonces, antes que saliera del antejardín, dice que le da la orden Dios. Y le dice, vuelve, le dice, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Al tercer día, le dice, subirás a la casa de Jehová. Y el Señor, dice la palabra, que le regaló 15 años más de vida. La oración tiene poder. Aunque a usted le diagnostiquen un cáncer, aunque le diga que tiene una tal enfermedad, usted dígale, Señor, y clame a Dios, y conviértase lleno al Señor, y empieza a confiar en Él, y va a ver lo que Dios va a hacer. Va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si su pueblo se humillare y clamare y buscare el rostro del Señor, Él oirá desde los cielos,
perdonará y sanará su tierra. Amén. 15 años más de vida Dios le regaló a Ezequías. Por eso es importante orar, hermano, porque la oración es la llave para entrar a la presencia de Dios. Es la manera, iglesia, de tocar el corazón del Señor. Y dice que Él oirá nuestro clamor, porque Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Aunque todo usted lo haya perdido, aunque todo, iglesia, ponga atención, lo haya perdido, si usted clama al Dios poderoso, todo lo puede alcanzar y todo puede ser restaurado. Solamente tenemos que confiar en este Dios poderoso. Dice la Biblia que cuando David, el rey David, cuando estaba huyendo del rey Saúl, que quería matarlo, se escondió, dice, en la cueva de Adulam. Y allí en la cueva de Adulam, solo, clamó a Dios, orando con todo su corazón, con la fe que Dios, con esa gran fe que Dios le iba a escuchar. Y le decía en el Salmo 141:9: guárdame de los lazos que me han tendido, era el clamor, y de las trampas de los que hacen iniquidad. Y dice la Biblia que Dios le escuchó. Dios le escuchó. Y él estaba solo, hermano. Y se le juntaron a él, junto a él, 400 varones. Él estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Pero allí en esa cueva de Adulán empezó a orar. Y Dios tuvo misericordia. Y se le allegaron a él 400 varones. Varones que venían con grandes problemas. Venían endeudados, maltratados. En otras palabras, 400 personas que venían llenos de problemas. No eran personas que venían excelentes, buenos guerreros, no. En otras palabras, eran puro problema. 400 dolores de cabeza para David. Venían con problemas, estaban endeudados, llenos de problemas. Pero ese fue, escúchame esto, ese fue el primer ejército del rey David. A tal extremo, hermano, que salieron los más poderosos guerreros de esos 400 que venían llenos de problemas, llenos de grandes dificultades. Pero ¿qué hizo Dios? Dios escuchó ¿a quién? A David. David estaba solo, estaba huyendo, pero ahí se le llegaron 400 guerreros al tiro, que tuvo que trabajar con ellos, que tuvo que ministrarlos, que tuvo que enseñarlos, que tuvo que hacer 1000 cosas con ellos, pero se convirtieron en unos guerreros poderosos, hermano. Si nos humillamos, iglesia, ante el Señor, en oración, en clamor, en un clamor genuino, confesamos nuestras faltas y lo hacemos de corazón, iglesia, de seguro que Él responderá. ¿Cuántos creen que Dios puede responder? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Lo único que Dios nos pide es que seamos fieles. ¿Qué pide el Señor? Fidelidad. Fieles en todo, hermano. No a medias.
Porque a veces a la persona le gusta ser fiel cuando le conviene. Pero el Señor nos manda a ser fiel en todo, en las buenas y en las malas. En las dificultades, en los problemas, fiel. Cuando a lo mejor estás pasando una prueba que no tienes nada, fiel. Muchas veces lo vivimos eso. Momentos que no había nada, pero igual cantábamos, adorábamos, glorificamos a Dios y Dios abría los cielos. La gloria es para Dios. Dios nos ha llevado a vivir miles de cosas. En todos estos años de cristianos, con mi esposa y los hijos, sabemos lo que es el poder de Dios, entendemos lo que es la gloria del Señor, sabemos que Dios responde, sabemos lo que Dios puede hacer en cualquier momento. Entonces no tenemos duda de clamar, de orar. Por muy difícil que tú veas el problema, la situación que estás viviendo, quiero decirle que si usted se humilla y ora con un corazón genuino, Dios en algún momento va a abrir los cielos. En algún momento el Señor se va a glorificar. Fíjate que en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice que estaba Pedro encarcelado, había sido llevado prisionero y estaba custodiado en la cárcel. Estaba encadenado, al lado de él una cuadrilla de soldados, bien asegurado. Pero mira lo que pasa. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Pedro fue llevado prisionero, dice que la iglesia, los que estaban con él, se fueron a la casa de un cristiano, de un creyente, dice, a orar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. El otro estaba encarcelado, estaba con cadenas, estaba, hermano, puesto al cepo con cadenas por todas partes, más una cuadrilla de soldados. Y como la oración tiene poder, dice la palabra del Señor que un ángel del cielo, un ángel se presentó en la celda donde estaba Pedro, pero las cadenas que ataban a Pedro fueron rotas y el ángel le sacó libre, y todo esto sucedió producto de la oración que los hermanos estaban haciendo. ¿Quién cortó las cadenas? Un ángel, dice. Y no se dieron cuenta los soldados. No supieron. Podían haberse dado cuenta. No se dieron cuenta, no supieron. Dice que fue sacado de la cárcel Pedro y salió muy tranquilo y llegó a la casa donde estaba la iglesia orando. Cuando llegó a la casa y golpeó, dice que sale una persona llamada Rodé, una mujer, y escucha ahí cuando está, seguramente preguntó quién es, y mira esto. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Por la libertad de él. Y cuando escucha y pregunta quién es, y le dice Pedro, yo, Pedro, y parte a la chiquilla y va adentro. Afuera golpearon y dijeron que era Pedro, como que no creían. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Orando por Pedro. Pero la misma iglesia que estaba orando por Pedro no creía hasta que lo vieron. Entonces, cuando oramos, iglesia, tenemos que creer.
Y cuando usted vea el milagro, usted tiene que creer. No empiece a cuestionar. Y ni diga, ojalá que Dios lo haga. Ahí la embarró, pues. Perdona la teología casera. Había una hermana, pasaba adelante para que orara por ella. Y yo con una fe grande, poderosa, oraba por ella en el nombre de Jesús, reprendo ese dolor, al tiro, fuera, en el nombre de Jesús. Y decía a la hermana, ya hermano, vaya con fe que Dios la sanó. Ojalá Dios quiera. Al otro día estaba igual, pues, hermano. Nunca me dijo, amén, mi pastor, estoy sana. Porque cuando Dios te dice, estás sana, tú tienes que tomarla. Amén. No empezar a cuestionarla. No empezar, que el doctor me dijo que tenía esto. No, es que el doctor me dijo que me pasaba esto otro. No, es que el doctor dijo que esto era para largo. Aunque sea para largo, corto, la cosa es que si Dios sana, sana. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro fue sacado de la cárcel porque la oración fue poderosa. En el libro de Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? De fe. Cuando yo voy a orar por un enfermo, tengo que ir con fe, por hermano. Porque si yo voy pensando, ¿y sanará hoy día? Como me pasaba cuando el Espíritu Santo me está diciendo que hiciera andar la señora, la niña de la silla de ruedas. Y yo sentía el aletazo del corazón, y así como cuando tú estás asustado y nunca hayas sentido eso así, y bajo a orar por los enfermos, pero iba con ese miedo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al andar, al caminar. ¿Cómo le va a hacer caminar? Yo creo que no camina, se van a reír todos. De verdad, se lo digo ante Dios, no estoy mintiendo. Y ahí oré por todo. ¿Se acuerdan que les conté? Y me queda esa persona. Y yo dije, miraba a todas partes yo, como todos los hermanos estaban agachados orando, no se dieron cuenta. Entonces yo miraba para todas partes, ¿qué hago aquí? Y se sentía ese ahí al caminar. Ya me eché el agua a caminar, dije yo. Y le digo yo, ponte en pie. En el nombre del Señor. ¿Cómo se llama? Sofía. Ponte en pie. Se para la chica, se paró así. Ya, camina. Quita la silla para allá. Y empieza a caminar. Dios lo hizo. Después que dije, el Señor lo hizo. Porque Dios tiene poder. Entonces, ahí estaba titubeando. Yo me dije, ¿lo hago caminar? No lo hago caminar. Pero dice que uno tiene que tener fe. Confiar que Dios lo hace. Amén. Otro día llegó otro paralítico, estaba sentado por allá en la silla de ruedas. Y yo estoy predicando como hoy día, así predicando para allá, para acá. Y de repente siento el toque, me sale la palabra y digo, de aquí a poco vaya a estar sano. Pasó como una semana más y salió de la silla de ruedas. Pregúnteme dónde están. Pero Dios lo hizo. Ahora va a hacer la cuenta cuando se acuerda el Señor y lo llame y le diga, ¿te acuerdas cuando te sané? Entonces, hermano, la oración tiene poder. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios y decir, Señor, aquí estoy mi problema, aquí está mi dificultad. Señor, yo le pido esto otro. Pero pidámosle con humildad, hermano. ¿Me entiende? No a veces, pero Señor, no, con humildad. Y Dios va a oír el clamor de su pueblo. ¿Cuántos creen eso? El Señor abre los cielos cuando usted y yo lo hacemos de corazón y humillados. Entonces Dios hace milagros. Dice que la oración de fe sana al enfermo. Dice que la oración, hermano, tiene tanto poder que puede mover los cielos. Hermano, la oración, la adoración es la manera en que podemos nosotros relacionarnos con el Señor. Y de esa manera Dios oirá nuestro clamor. Pónganse en pie, hermano.
¿Cuántos creen que el Señor le ha bendecido hoy día? Keeping me still. Keeping me still. Peace like a river. When sorrow like sea billows roll.